Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Disculpe, estoy un poco enfermo en esta semana. Usualmente viene la gripe y una cosa muy rara, ¿verdad? Este año había más gripe que cualquier otro año. Tengo muchos amigos y conocidos que habían enfermos por una semana, 2 semanas. Tenía tos por un mes. Y ya fueron bien curados por un mes y ya regresó otra vez gripe, 2, 3, 4 veces. A mí esta es la tercera vez en menos que 6 meses que he recibido esta bendición. No es una bendición, ¿verdad? Pero estoy un poco enfermo. Tengo ahí pagado, ¿verdad? Los oídos y tengo congestión, se llama, ¿verdad? No sé. Pero por esto no puedo hablar bien, espero que me puedas entender. Pero siempre quiero ser fiel, predicando la palabra de verdad y enseñando lo que Dios me dio. Y en esta semana estuve pensando mucho en la salvación de otros. Yo amo a otros y por esto quiero que son salvos. Yo quiero que van al cielo conmigo. Yo no odio a mi más peor enemigo. Yo quiero que son salvos y que van al cielo todos. Y por esto tengo en mi corazón el deseo de explicar bien el evangelio y presentar el plan de salvación y de cómo ser salvo. Porque yo veo que hay muchos alrededor del mundo que ni son salvos. Muchos que ni son salvos. Y miré esta pregunta. Bueno, he visto esta pregunta mucho en mi ministerio a través de los años. Y vino esta pregunta, si es bíblico cuestionar la salvación de otros o no. ¿Es bíblico preguntar a otro, ¿eres tú salvo? Y si dicen, sí, soy salvo, ¿es bíblico decir, ok, dígame su testimonio, dígame de verdad si tú eres salvo? Yo quiero escuchar su testimonio para ver si eres o no. ¿Es bíblico cuestionar a una persona así? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí, y yo te voy a dar los versículos de la Biblia que dice que sí está bien preguntar a otro que dice que es un cristiano, si en verdad es cristiano o no. ¿Por qué? Porque hay muchos en este mundo que ni son cristianos. Muchos que dicen que son cristianos, pero su testimonio no es correcto, no está de acuerdo con la Biblia. Son falsos conversos. Muchos en el mundo de hoy. Pero algunos predicadores, algunos pastores dicen que no está bien preguntar a otros si es cristiano o no. Para mí no, está bien preguntar. Y otros dicen que nunca, jamás dicen, debemos preguntar a otro y cuestionar su salvación. Dice que los que hacen esto están en el lado de Satanás y están tratando a poner duda en el corazón de un creyente. De veras. Ok. Pensando en esto, yo estuve pensando, ¿qué quiere Satanás? ¿Quiere Satanás que uno es salvo y duda su salvación? ¿O es mejor lo que quiere Satanás? Es que uno es un falso converso, uno que piensa que es salvo, pero no es. Para que muere y va al infierno pensando, ay, ¿por qué estoy aquí? Pensé que era cristiano. Pensando en esto es, pienso yo, lo que Satanás quiere. Y el que viene al corazón de uno para dar duda será el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo toca el corazón de los que son perdidos, diciendo, mire, ven a mí. Mira a sí mismo. Mire, eres salvo. Mire, yo vengo para salvarte. ¿De qué confías? Y uno que es perdido pensando que es cristiano es uno que confía en sus obras. Entonces tienen que ser un poco ofendidos, tienen que entender, soy perdido. Entonces muchas veces he visto yo en el ministerio un pastor equivocadamente diciendo que uno que cuestiona la salvación de otro es obrero de Satanás, cuando no es así. Es un verdadero creyente tratando de ayudar a un falso converso a venir a Cristo. No sé si me entiendes, pero a ver si me explicas. Pero lo que trato de decir es, no es pecado cuestionar la salvación de otro. Y si uno tiene dudas,
es posible, tiene dudas de salvación porque ni son salvos. Y por esto nosotros debemos ayudar a tal persona. Y sí cuestionar su salvación para que podamos averiguarlo con la Biblia para ver si sí o no. Pero muchos pastores dicen, no, ni tienes que hablar de esto. No, sí debemos hablar de esto. Y te voy a mostrar de la Biblia los versículos en que hasta el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos examinar a nosotros mismos para ver si somos salvos o no. Yo conocí a un pastor una vez, un predicador, que dice que si tú puedes hablar con una persona y explicarle que no son salvos, esto muestra que ni fueron salvos. En inglés es, if you can talk a person out of his salvation, they weren't saved to begin with. Si tú puedes cuestionar la salvación de uno hasta que uno entienda que ni fue salvo, entonces ni fue salvo. Y por esto es la responsabilidad de otros cristianos preguntar si son cristianos o no, otros cristianos. Y si no, debemos explicar cómo ser salvo. Yo gradué del Instituto Bíblico de hermano Peter Ruckman. El hermano Peter Ruckman era un hermano bueno que predicó bien la Biblia por muchos años. Y yo veo que ha cambiado mucho después que murió él, este instituto, y ahora es muy diferente. No voy a decir nada más de esto. Pero el hermano Peter Ruckman estudió bajo de este hombre, el doctor Bob Jones Sr. Entonces el Instituto Bíblico del hermano Peter Ruckman era Bob Jones University. Tengo aquí en mi mano lo que es, podemos decir, un sermón predicado del señor Bob Jones. En 1946 predicó este sermón que se llama ¿Qué es un cristiano? En este sermón dice una cosa muy espantosa este hombre. Y yo te voy a dar lo que él dice, porque es muy espantosa lo que él dice. Muy espantosa, le digo. Que quería explicar, déjame, perdón, poner aquí lo que pongo cada vez. Pero este hombre dice esta cosa. En su predicación, en 1946. Y yo te digo francamente, después de haber predicado el evangelio de la mayoría de los estados de los Estados Unidos, ni creo yo que 50% de los miembros de las iglesias son verdaderamente cristianos. Este hombre, ¿quién era el profesor o podemos decir el que enseñó al hermano Peter Ruckman? Él dijo, yo pienso que ni 50% de los miembros de la iglesia son salvos. Así dijo él en 1946. Muchos años atrás. Ahora, ¿cuántos ahora? En su estimación, él miró en las iglesias que él predicó, casi los 50 estados, él dice, la mayoría de aquellos, un medio de ellos, ni son salvos. Ahí están sentados en la iglesia. Hoy, ¿cuánto? ¿70? ¿80? ¿90%? ¿Cuántos? En aquel tiempo había menos apostasía. Nosotros estamos aquí en un tiempo de apostasía. Y hay muchos menos hoy en día que son salvos. Entonces mi pregunta es, ¿está bien cuestionar la salvación de otro? Pienso que debemos, porque hasta uno en 46, el año 46, dijo que había muchos perdidos religiosos sentados en las iglesias de nosotros. Y estoy hablando de alrededor del mundo. Hay muchos que dicen que son cristianos, piensan que son cristianos, pero ni son. Por esto es muy importante cuestionar si son o no. En Gálatas capítulo 4, quiero mostrarle que hasta el apóstol Pablo tenía dudas de algunos. En Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros, de que no haya yo trabajado en vano con vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol? Mire, ¿trabajé yo en vano en predicar el evangelio? Está preguntando, ¿son salvos? ¿Has recibido tú el evangelio o no? Buena pregunta. Versículo 20 también.
querría estar presente con vosotros ahora y mudar mi voz, porque estoy perplejo acerca de vosotros. En inglés dice, I stand in doubt of you. O sea, les dudo, tengo mis dudas de vosotros, está diciendo el apóstol Pablo. Tengo dudas que si son salvos vosotros, por lo que ahora estás haciendo y creyendo. ¿Y qué es? Es que ellos querían estar bajo la ley otra vez, pensando que, necesitamos seguir la ley para ser salvos. Y Pablo dijo, no, ni es el Evangelio, ni es el Evangelio. Entonces, hoy vamos a preguntar, ¿es bíblico cuestionar la salvación de otros? O bueno, yo leí 2 versículos de Pablo en que él dijo, mire, tengo duda de si son salvos vosotros. Y te voy a mostrar otros 2. Vamos a 2 de Corintios, en que el apóstol Pablo dice que no es pecado examinar, mirar adentro para ver si somos salvos o no. En realidad es algo que debemos hacer. Necesitamos saber de verdad que somos salvos. Porque hay muchos falsos conversos en el mundo, especialmente de hoy. 2 de Corintios 10:7. 2 de Corintios 10:7. ¿Cuáles son los falsos conversos? Los que están confiando en una obra que ellos mismos hicieron en vez de la obra que hizo Cristo por nosotros. Ese es el asunto. Para saber si uno es salvo o no, los salvos son los que creen solamente en lo que Cristo hizo. Los no salvos están pensando en algo que ellos han hecho, sus obras. Entonces es la obra de Cristo versus las obras de hombres. Los falsos conversos son los que piensan que, por mis obras soy salvo. Esto es el asunto, ¿verdad? Bueno, 2 de Corintios 10:7, el apóstol Pablo dijo, ¿miráis las cosas según la apariencia exterior? Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Está hablando, él dice, si algo está confiando en sí mismo es de Cristo. Está diciendo él, si uno piensa que es de Cristo, ¿qué debe hacer? Piense por sí mismo. Piénselo bien, está diciendo, si son de Cristo o no. Mire, es más plano, ¿verdad? Más claro en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos, no conocéis vuestros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados. El apóstol Pablo está diciendo dogmáticamente, hay que examinar para ver si tú eres salvo o no. Porque tú no eres salvo, tú eres un reprobado. Pero si tú eres salvo, eres salvo. Está diciendo entonces, hay que examinar, mirar adentro. ¿He confiado yo solo en Cristo? ¿O estoy confiando en algo que hago? Pensando que, quizás soy salvo porque yo hice tal cosa. Bueno, entonces el apóstol Pablo da el mandamiento diciendo, mire, hay que ver si tú eres salvo o no. Si tú eres un converso genuino o un converso falso. Has hecho una profesión falsa de salvación. Solo ha hecho una profesión, pero no tiene posesión de Cristo porque no eres salvo. Vamos entonces a primeramente preguntar ¿cómo somos salvos hoy en día? Para saber cómo es la salvación, primeramente debemos ir a 1 de Corintios 15, 1 al 4. 1 de Corintios 15, 1 al 4 es el Evangelio. Y nos enseña cómo puede ser salvo uno de verdad. Y vamos a ver si tu testimonio está de acuerdo con esto. Para ver si tú eres de verdad un cristiano o no. 1 de Corintios 15, 1 al 4 dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual estáis firmes,
Pero el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Mire lo que dice. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es como somos salvos. Si no hemos creído en vano. ¿Qué significa creer en vano? No creer en esto, creer en otra cosa. O creer en vanidad, creer en algo que hemos hecho nosotros y no confiar completamente en lo que Cristo ha hecho. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Una pregunta, ¿cómo murió Jesucristo? ¿Cómo murió? Mirando a cómo murió el Señor Jesucristo, claramente miramos la sangre. Por medio de expiación de sangre murió el Señor Jesucristo. Y lo que es la salvación por la sangre. Es muy importante cómo murió Cristo. Porque es solo por sangre que podemos recibir perdón de pecado. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Hebreos 9:22 dice porque, bueno, hay que leer, casi olvidé. El derramamiento de sangre, pero mejor que leo todo, ¿verdad? Hebreos 9:22 dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón, no hay remisión de pecados, sino por la sangre de Cristo. Entonces es muy importante que entendimos nosotros que el Evangelio es un Evangelio ensangrentado. Todo habla de la expiación de sangre de Cristo y la importancia de la sangre derramada. ¿Y qué tal de esta sangre? ¿Debemos confiar en esta sangre? Claro que sí. Vamos a Romanos capítulo 3. Hoy la predicación de muchas iglesias y muchos predicadores es una predicación sin sangre. Y hablan de cualquier otra cosa, pero nunca mencionan la sangre de Cristo. Y esto es un error. Vamos a ver. Romanos 3:22. Bueno, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Mire, la redención, la salvación es por Cristo, no por lo que hagamos nosotros, ¿ok? 25, al cual Dios ha propuesto por propiciación. ¿Por qué? Por la fe en su sangre. ¿Ok? Salvación es por fe en su sangre. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Salvación es creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La sangre expiada de Cristo. Entonces la salvación es por fe. ¿Fe en qué? En la sangre que Él dio en la cruz por nuestros pecados. Salvación por fe en la sangre. Y ahí está, versículo 23. Por la fe en su sangre. Y dice aún más, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Excluida queda? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la fe. Así que concluimos ser un hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Fe en qué? Fe en la sangre de Jesús. Esta es la salvación. Romanos capítulo 4. Versículos 5 al 8. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Entonces la salvación es por fe en la sangre, fe en lo que Cristo hizo por nosotros. El evangelio falso es, no, hay que creer en lo que tú haces. Y hoy en día muchos están confiando en lo que ellos mismos hacen y no en lo que Cristo hizo, no en la sangre. Son perdidos entonces, pero pensando que son, ¿qué? Cristianos. Porque mencionan a Cristo, pero no confían solamente en lo que Cristo ha hecho. Muchos versículos bonitos hay en el libro de Romanos.
Y Romanos 3, 4, 5 explica bien cómo ser salvo. Pero muchos no quieren ir allí. Muchos hoy en día solo van a Romanos capítulo 11. Yo no sé. Pero aquí está. Y me gusta lo que dice aquí. Romanos 5:1. Justificados pues, ¿por qué? ¿Por obras? No. Por fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Mira versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos por la ira. Somos salvos por su sangre. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Mira lo que dice versículo 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la ¿qué? La reconciliación. La palabra en inglés es atonement. Usualmente atonement traducido en español es expiación. Está hablando aquí el apóstol Pablo de cómo ser salvo es por la sangre que Cristo derramó. Pero no todo el mundo está salvo porque Él derramó su sangre. Cada individuo en el mundo tiene que recibir la expiación. Por fe recibimos lo que Cristo hizo por nosotros, confiando en esta sangre. Esta es la salvación. La salvación es por recibir la expiación, recibir la reconciliación. Por fe aceptar lo que Cristo hizo. Esto es cuando somos salvos. No de obras, sino solo por confiar en la obra expiatoria de Jesucristo. No es por obras que somos salvos. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta el pastor Rockman, ¿verdad? Está en inglés, disculpe, él no hizo nada en español, pero esta es una cosa que dijo el pastor Rockman. Dice el pastor Rockman, si tú eres salvo, tú sabes que la única manera de llegar al cielo, o el único camino al cielo, es por la sangre sustitucionaria, o por la expiación sustitucionaria de sangre de Jesucristo. Si tú no sabes a esto, es porque tú eres perdido. El pastor Rockman era muy dogmático en lo que él predicaba. Que mire, la salvación es por, ¿qué? Por fe en la sangre de Cristo. No por obras. Pero hoy en día no predican este mensaje. Hoy en día muchos predican aún otro mensaje. En que nunca mencionan de la sangre de Cristo. En inglés leí esto, no sé si puedo leer esto en español, hay muchas palabras que ni puedo traducir, pero otra vez está hablando Pedro Rockman y yo saqué esto de uno de sus prédicas. Dice, si tú quieres ser salvo, necesitas la sangre para salvarte. Estoy muy cansado de escuchar en el radio gente que dicen, deja a Cristo entrar su vida. Y dice Pedro Rockman, no entrará sin sangre. Dicen, hay que compartir el amor de Dios. Pero no habían dicho nada de la sangre, según él. Ellos tienen otro evangelio que ni es un evangelio. La Biblia dice que el evangelio es redención por sangre. Si estás confiando en cualquier otra cosa, Dios no va a permitirle ser salvo. Algunos dicen, deje que entre en su vida Dios o Cristo. Irás al infierno, de seguro que está sentado aquí. Deja que Cristo entrar en su corazón. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál corazón? La Biblia dice en quien tenemos redención por su sangre. Seguimos leyendo. Rockman dice, ahora hay miles de caminos y miles de planes de salvación que hablan mucha gente sobre cómo ser salvo. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hay solamente dos caminos de salvación. El camino antiguo y el camino nuevo. El camino nuevo es inefectivo, no funciona, no salva. El plan de salvación nuevo es compartir el amor de Dios,
pide entrar en su corazón, Dios. Invita en su corazón, Dios. Todo esto es sonso. La Biblia dice que la salvación es por sangre y tú tienes que tener sangre. Esta es la religión antigua. Así habló muy duro el pastor Pedro Rockman, ¿verdad? El hermano Rockman en su ministerio, por esto gustó mucho mi papá al Pedro Rockman. Él predicó mucho de la sangre de Cristo. Mi papá escribió ¿cómo se llama? Folleto que se llama The Bloodless Gospel. Y jactó mi papá diciendo esta palabra, este dicho, el evangelio sin sangre. Esto es algo que él escuchó de Peter Ruckman. Y él dijo que Peter Ruckman predicó que el evangelio correcto es el evangelio de sangre. Y hay que escuchar de la sangre. Cuando uno predica otro evangelio y nunca menciona la sangre, ni es un evangelio, ni es que salva. Y el hermano Rockman enseñó que hay muchos en el mundo de hoy que tienen otro evangelio y por esto ni son salvos. Sin embargo, piensan que son salvos porque están ellos siguiendo a este evangelio, diciendo, oh, yo soy cristiano porque yo hice tal cosa. Pero es un evangelio sin sangre. El evangelio ensangrentado es el evangelio verdadero. Y esto es el evangelio que salva. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, uno que dice, mire, hay que bautizar en agua para ser salvo. No, eso es un evangelio sin sangre. Esto no salva. Pero hay muchos, miles de gente que dicen que son cristianos, que jactan. Yo fui bautizado en agua, entonces yo voy al cielo. Falsos conversos son, engañados son, pensando que son salvos por su bautismo, por lo que ellos hicieron, no por lo que Cristo hizo. La salvación no es por lo que hagamos ni decimos. La salvación es por confiar solamente en lo que Cristo hizo, en derramar su sangre para darnos perdón de los pecados. Quiero darle algunos ejemplos del evangelio pervertido, mejor decir. El evangelio pervertido, predicado hoy en todos lados, que ni es el evangelio verdadero, es un evangelio en que ellos dicen que tú tienes que hacer algo con la boca. Ahora, yo no estoy en contra de la boca ni en contra de la oración. Pero cuando uno enfoque solo en esto y no en el evangelio verdadero, ahí es cuando viene el problema. Pero hoy en día ellos ni quieren enfocar en el evangelio correcto. Ellos quieren decir, no, tú tienes que hacer tal cosa para ser salvo. Ahora es una perversión. Por ejemplo, hay muchos hoy en día que dicen, hay que pedir a Cristo entrar en su corazón. ¿Ok? Dígame en la Biblia dónde dice esto. No existe ni siquiera un versículo, ni aún uno que dice, pide entrar en su corazón a Cristo. No existe. Es un invento de hombres, es un evangelio nuevo. Un evangelio que no habla de la sangre. ¿Dónde está fe en la sangre en este dicho? Pero en muchas iglesias hoy en día, oh, tú quieres ser salvo, pide a Cristo entrar. Ok, Cristo entrar en mi corazón. Oh, soy cristiano. No, tú eres nada. Nada. Esto no es el evangelio. Ve cómo uno puede ser un converso falso. Todavía no es salvo. Otro es pedir a Dios salvarte. Muchos andan diciendo, yo pido a Cristo a salvarme. Ajá. ¿Dónde está en la Biblia esto? No está. ¿Dónde está la sangre en esto? No hay fe en la sangre. Uno puede pedir la salvación de Dios sin confiar en la sangre. ¿Es salvo? Pues no. Otro es, hay que repetir la oración del pecador. Muchas iglesias han inventado una oración bonita. Y dicen, si tú haces con su boca, pues tú eres salvo. Ajá, entonces la salvación es por lo que tú haces. O mejor dicho, por lo que tú dices. Oh, ok, la salvación es por obras entonces. No, ¿dónde está la fe en lo que Cristo hizo? Mire cómo esto está instruyendo al pecador a hacer tal cosa y confiar en lo que han hecho o dicho. No confiar en lo que Cristo ha hecho. Otro es invocar el nombre del Señor. Muchos han dicho, tú tienes que invocar en el nombre del Señor, Romanos 10:13.
bueno, es un buen versículo, pero el contexto de Romanos 10:13 es uno está de corazón invocando por fe en Dios y está confiando en el Evangelio. Pero ellos dicen, no, invocar el nombre del Señor significa solo con su boca. Entonces ellos dicen, con tus labios, con tu boca, solo digas tal cosa y eres salvo. Y después la persona jacta, soy salvo porque yo llamé de mi boca. Pero ¿qué tal de corazón? Nada de corazón, no hay fe en la sangre de corazón, solo con boca han invocado el nombre del Señor. Dicen, si tú invocas el nombre del Señor, dices Jesús, tú eres salvo. Ok, miramos a un carpintero, allá está en el techo con un martillo, ¿verdad? Y está wonk, y su pulgar está golpeado con este martillo. Y él dice, ¡ay, Jesús! Mire, ya está salvo. Según aquellos, ¿verdad? Porque todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Entonces, está salvo. Amén, gloria a Dios. Porque él dijo, ¡ay, Señor! Imagínense, esto es como piensan muchos hoy en día, que la salvación es por lo que yo he dicho. Mi mamá me contó una vez, yo una vez me pregunté a mi mamá, mamá, ¿cuál era la primera palabra mía? Porque ya tenemos un hijo. El hijo de nosotros tiene 7 meses y él empieza a decir, mamá, dada, mamá. Es muy joven, sí, pero él es muy inteligente. Y yo dije, mamá, estoy pensando, ahora empieza a hablar mi hijo. Cuando era hijo yo, joven yo, ¿cuál era la primera palabra que dije? Y mi mamá dijo, mire, de un añito o año y medio, siempre estuve cantando. Y siempre canté, mi mamá me dijo, siempre canté, Jesus, Jesus, Jesus. Y siempre estuve escuchando a mi mamá cantando de Jesus. ¿Quién es? Jesús. Jesús, Jesús. Y mi mamá dijo que mi primera palabra era Jesús. Esa es la primera palabra que pronuncié de mi boca. Jesús. Ok, todos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Fui salvo yo de un año cuando yo dije Jesús, ¿verdad? Así, no. La gente que hablan así no entiende nada de la Biblia, porque capítulo 3 nos dice que la salvación es por invocar por fe en la sangre. Si uno invoca de boca y no tiene fe de corazón en la sangre, ni es salvo. Pero hoy en día tenemos muchos que andan corriendo en todos lados, dicen que son cristianos, llevan sus Biblias y dicen, ¿quieres ser salvo? Ok, ore conmigo porque todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Que invoque conmigo, Señor, soy pecador, amén, amén, amén. A ver, tú eres salvo, adiós, boom, y se van. Y la persona está, ¿soy salvo? Bueno, soy salvo porque Él me dijo. Y toda su vida dicen, soy cristiano, y ni son salvos porque nunca escucharon el Evangelio. Y nunca de corazón confiaban en la sangre. ¿Ve cómo uno puede ser un converso falso? Otros están predicando, la salvación viene por arrepentir. Y tú tienes que arrepentir. Algunos piensan que arrepentir significa parar o cesar de pecar. Estaría bonito si podemos hacer eso. Pero si la salvación es por medio de esto, es por obras. Y muchos están pensando, por mi arrepentimiento soy salvo. He escuchado este testimonio de muchos. Y he escuchado bastante testimonios de gente que dice, yo soy salvo porque yo dije tal cosa y yo paré de hacer tal cosa. Y todos están confiando en sí mismos, en lo que ellos han hecho o han dicho. Y no están confiando en lo que Cristo ha hecho por ellos. Llamo a ellos falsos conversos. La Biblia habla de su cabeza y de su corazón. Hay gente que en su cabeza creen, pero no tienen fe de corazón. Hay otros que vienen a Cristo de corazón. ¡Oh, sálvame, Señor! De corazón. Pero nunca han escuchado el Evangelio. Entonces no tienen la sabiduría de esto. Y por esto necesitan escuchar el Evangelio para ser salvos. Es ambos, ¿verdad?
Y por esto yo quiero dar el entendimiento bueno de salvación para que todos puedan entender bien. Muchos dicen, pero todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. O hasta los cristianos antiguos entendieron invocar de corazón, no solo de boca. Aquí tengo un himnario en inglés, y disculpe que todo está en inglés, pero predico yo primero en inglés, después en español. Pero aquí es un himno. Have you any room for Jesus? ¿Tienes lugar para Jesús? Está en este himno, dice, oh, today, hoy es el tiempo aceptado. ¿De qué? De salvación. Porque mañana quizás llamarás en vano. Todos los que llamen en el nombre del Señor, todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Pues este himno dice, pero ¿qué tal si tú vienes a Cristo y invoques en vano? ¿Qué significa invocar en vano? De boca invocas, invocando al nombre del Señor de boca, pero no de corazón. Es cuando de corazón que creemos que somos salvos. Cuando estuve en el instituto bíblico, yo miré un cambio grande. El hermano Rockman predicó bien el evangelio, pero mi papá también fue a este instituto. Y miró que muchos de los estudiantes cuando salieron empezaron a predicar cosas diferentes que el evangelio de sangre. Y escribió mi papá al pastor Rockman una carta. Y preguntó al hermano Rockman, ¿por qué hay muchos estudiantes de su escuela que ya no prediquen más de la salvación de sangre? Ahora están diciendo pedir entrar en su corazón a Jesús. ¿Dónde está esto en la Biblia? El hermano Rockman escribió a mi papá, esto vino del pastor Peter Rockman, escribiendo a mi papá y dice, mire, yo no enseño a nadie que son salvos hasta que ellos entienden o realizan que su propia justicia no es que salva. Yo creo que el hombre tiene que ser salvo de algo. Y yo creo que su salvación es salvo del infierno. Yo creo que hasta que él entiende que su propia bondad o sus propias obras no pueden salvarte, sus oraciones no valen nada. Sigue adelante el hermano Rockman. Ahora, un hombre puede pedir a Cristo salvarte. Y después, meses después, o aún años después, el Señor puede traerlo al punto de salvación por medio de traerle el evangelio. Porque el libro dice, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si no deja de confiar en sí mismo, en su propia justicia, no es salvo. De cuanto de la sangre, debemos completamente entender la sangre sin derramamiento de sangre. Bueno, más y más y más. Pero está hablando aquí el hermano Rockman y dice, si un hombre va a Romanos capítulo 10, versículo 13, y él invoca el nombre del Señor, por ejemplo, oh Señor, sálvame. Hermano Rockman dice, después, meses o años después, Dios puede traerle al punto de salvación. ¿Cómo? Por medio de traerle el evangelio. Lo que está diciendo el hermano Rockman es esto. Solo pidiendo a Cristo salvarte no es la salvación. Hay que escuchar el evangelio y confiar. Entonces, si uno dice, oh Señor, quiero ser salvo, sálvame, amén. Ahora Dios tiene que enviar a este pecador el evangelio para que pueda ser salvo. Porque lo que había hecho todavía es solo de labios o de boca invocaron. Pero de corazón todavía no han confiado. Esta es la enseñanza del hermano Rockman. Es la enseñanza bíblica, es la enseñanza mía. Y yo trato de explicar que es posible ser un falso converso. Es posible ser uno que piensa que es un cristiano porque invocó al nombre del Señor diciendo, oh, sálvame Señor, pero no es cristiano porque todavía no de corazón ha confiado en la sangre. Solamente de boca habían dicho algo, pero de corazón falta. De corazón falta creer en la sangre de Cristo. Vamos a 1 de Pedro
1:18. El ejemplo de esto es un ejemplo de mi... vamos a ver, 1 Pedro 1:18. Un ejemplo de la diferencia entre creer de corazón y solo de cabeza. Un ejemplo es mi abuela. Mi papá predicó a ella siempre el evangelio. Y yo también hablé con ella diciendo, mire, el evangelio 1 Corintios 15:1, hay que entender. Y mi abuela escuchó y de cabeza sabía esto. Y siempre dijo a ella, mire, yo creo que Cristo murió por todo el mundo. Siempre dijo esto. Pero no era creyente ella. Mi papá murió en 2010. Y un día estaba sentado yo en la casa que teníamos nosotros en Alabama. Y estábamos solos, yo y mi abuela. Y mi abuela me dijo, mire, estuve pensando en esto y deseo ir al cielo para estar ahí con mi hijo. Y él dijo, explíqueme otra vez el evangelio. Bueno, ya sabía ella que era 1 Corintios 15:1-4. Entonces yo corrí y llegué con mi Biblia. Otra vez expliqué todo. Pensando ella dice, ok, ahora yo creo que Cristo murió por mis pecados. Era ahora algo personal. De la cabeza creía ella, pero no de corazón. Hasta aquel día de corazón aceptó la sangre de Cristo por fe. Entonces, hay dos diferentes maneras en que una persona puede estar todavía perdido. Uno es solo creer de cabeza y no de corazón. Otro es uno de corazón viene a Cristo quebrantado. Oh, sálvame, sálvame, sálvame Dios. Oh, pido la salvación. Pero no puede ser salvo hasta que uno viene a predicar el evangelio. Y es cuando escuchan el evangelio, ahora pueden de corazón confiar. Y yo he visto ambos tipos de gente perdidos. ¿Me entiendes? Ok. Primero de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, hay una tradición, una vana tradición. En inglés dice, sabiendo que fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles como plata ni de oro, pero de su vana conversación recibida por tradición de sus padres. Había una tradición vana o conversación vana, una tradición falsa, y muchos estaban recibiendo la tradición en vez de la salvación. Y la salvación es por fe en la sangre, porque es la sangre que redima de nuestros pecados. Vamos a Mateo 15, quizás Mateo 15 explicará mejor. Mateo 15, versículo 7 hasta 10. En Mateo capítulo 15, versículo 7 al 10, miramos, Cristo explica que hay muchos que vienen a Dios con su boca, pero no vienen de corazón. Dice versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo con su boca se acerca a mí. Y dice, y con sus labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano, dice, enseñando con doctrinas, mandamientos de Dios. Entonces Jesús reprende, regaña, diciendo, mire, tradiciones de hombres no salvan. Lo que salva es cuando uno acerca de mí, me acerca de corazón, confiando en ¿qué? En el evangelio. Lo que tenemos en este mundo hoy en día son muchas iglesias grandes que dicen que son iglesias de Dios que enfocan en ganar almas a Cristo. Y estas iglesias, en vez de predicar 1 Corintios 15, 1 al 4, andan en todos lados
predicando Romanos 10:13 en vez de 1 Corintios. Y entonces ellos andan diciendo, ay, hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo, hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Oiga, la Biblia dice, Cristo te ama y murió por ti. Ahora invoque conmigo en oración y sígueme. Señor, soy pecador, sálvame, amén, amén. Ok, tú eres salvo. ¿Qué han hecho? Dejado completamente a un lado el Evangelio y la sangre. Y dijeron, acercar a Dios de los labios. Acercar a Dios de la boca. Y después dicen, ahora tú eres salvo porque yo le digo. Y la persona está allí, un falso converso. Había hecho una profesión falsa porque solo de la boca hizo algo. Pero no escuchó nada del Evangelio de salvación. Y no de corazón aceptó. ¿Ve el problema con los ganadores de almas hoy? Dicen muchos cristianos, yo soy ganador de alma. Y yo digo, no, tú eres un engañador de almas si no predicas la sangre. El apóstol Pablo nos dice en Actos 28-27. Actos o Hechos 28-27. Está citando las palabras de Jesús en Mateo 13-15. Y Pablo dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos porque no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo las sané. Jesucristo nos dice que la salvación es por medio de primero oír. Después de oír tienes que entender. Después de entender hay que creer. Y creer es cuando uno es convertido, mejor decir. ¿Ok? Muchos hoy en día olvidan a la importancia de entender el Evangelio. Ni prediquen el Evangelio. Solo dicen, pide a Dios salvarte, invítele en su corazón, diga, oh Señor, sálvame, y tú eres salvo porque tú has dicho, como ellos dicen, la petición de la oración. ¿Qué tal si uno hace y dice todo lo que piden de él, pero no ha entendido ni confiado en el Evangelio? Entonces no es un converso. ¿Ve entonces la importancia de cuestionar si uno es salvo o no? La cosa que yo hago siempre es cuando hablo con uno y dice, yo soy cristiano, y yo digo, oh, de veras, dígame su testimonio, me gustaría escucharlo. Y ellos dicen, bueno, mi testimonio es esta cosa. Y si no escucho el Evangelio y no escucho la sangre, yo digo, ajá, ¿y qué falta? Y muchas veces me miran, ¿qué tal? ¿Qué falta? ¿Qué? No, eso es todo. Yo digo, no, esto es nada. Has olvidado la cosa que salva, la sangre. Y de allí empiezo a explicar cómo ser salvos. Y he ganado gente de Cristo en esta forma. Gente engañada pensando que fueran cristianos y ni son. Porque solo habían dicho algo de la boca. No han escuchado, oído, ni entendido que no es lo que hagamos nosotros que salva, es por confiar en lo que Cristo hizo. Estas personas, muchos, son muy jactañosos y confían en lo que hacen y quieren jactar. Yo hice la oración del pecador. He escuchado una vez un hombre dijo, mire, cada noche hago la petición de oración para ser salvo y cada noche me salva Dios. No, salvación una vez solamente. En inglés expliqué esto, voy a explicar en español también. Escuché el testimonio de un hombre, estaba en internet, el testimonio en que él predicaba en una iglesia y él dio su testimonio diciendo, mire, de la edad de 8 años, yo busqué a Dios y de la edad de 8 años yo fui a Dios y yo dije, Dios, sálvame, te pido que entres en mi corazón y sálvame, amén. Este mismo hombre, escuché que hizo su testimonio de nuevo. Estaba en internet, estaba en YouTube su testimonio. Y es otra predicación en que él supuestamente da su testimonio. Él dice, yo pensé que era cristiano yo, cuando yo de 8 años invoqué el nombre del Señor
pide al Señor salvarme. Pero dice, ahora vehementemente rechazo que fui salvo de 8 años. Yo pienso que ni fui salvo. Yo de 8 años y adelante vivía yo muy fea vida, hice cosas malas y todo. Y después de llegar a la edad de 20 años, otra vez empecé a buscar a Dios. Y esto es lo que él dice en su testimonio. Y a la edad de 20 algo, yo oré, Señor, sálvame. Te pido entrar en mi corazón. Amén. Y él dice, y ahora soy salvo. Y al escuchar estos dos testimonios, yo pensé en mí mismo, ¿cómo? Si él piensa que esto es lo que salva y lo hizo de 8 años, y ya está pensando, no estoy salvo por esto, y hace la misma cosa años después, ¿cómo puedo yo pensar que ahora es cristiano si hizo la misma cosa y la primera vez no le salvó? Y él dijo, oh, mire, la razón que rechazo la primera es que yo no fui tan arrepentido que debería ser. Fui mucho más arrepentido la segunda vez que la primera vez. Ajá. Al escuchar esto, mi pensamiento era, ajá, estás confiando en su arrepentimiento entonces. He conocido un pastor antiguo que dijo, yo no confío en mi arrepentimiento. Yo debo arrepentir de mi arrepentimiento, dijo él. Yo no confío en nada de lo que yo hice, ni mi arrepentimiento. Mi fe solamente confío completamente en Cristo. Nada de lo que hago, todo confío en lo que Él ha hecho. Yo pienso que tal hombre es perdido, todavía. De corazón buscó a Dios, acercó con labios, pero nunca escuchó el Evangelio. Y no está confiando en el Evangelio, por esto pienso que todavía está perdido. Y oro cada día por tal persona que sea salvo. Romanos capítulo 10. La Biblia es muy clara que sin el Evangelio predicado no hay salvación. ¿Cómo puede ser salvo uno si nunca había escuchado el Evangelio? Oiga bien. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que prediquen el Evangelio de paz, de los que prediquen el Evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice el Señor, quien creyó nuestro dicho. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante entender que nadie es salvo si nunca han escuchado el Evangelio. Para ser salvo tienes que oír el Evangelio, entender que salvación no es por lo que hago. Yo no puedo confiar ni en una gota de mis propias obras. Como digamos en inglés, yo necesito completamente confiar en lo que Cristo ha hecho. Apartando completamente de mis obras, pensando que yo voy a ayudar a Cristo a salvarme porque yo hice... No. Él es el Salvador. Si salvación es por lo que Él hizo y algo que yo hago, entonces hay dos salvadores. No, solo hay un Salvador. Yo no puedo ser salvo por mis obras, ni puedo guardar mi salvación por mis obras. Es solo por confiar en lo que Él había hecho. Esto es como ser salvo. La gente que cuestiono yo, bueno, a ver si esto es correcto, ¿verdad? Yo quiero terminar esto con 5 puntos. Los testimonios de otros que cuestiono yo. Yo pienso que no es pecado cuestionar si uno es salvo o no. He mostrado los versículos. He mostrado que vivimos en un tiempo en que hay 2 evangelios. Y el evangelio que salva es confiar solo en la sangre de Cristo. Todo en lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es lo que salva. Confiar de corazón. El evangelio falso es confiar en lo que tú has hecho o has dicho, pensando que tu dicho, oración o obra te salvó. Esto no es correcto. Hay que confiar solo en lo que Cristo hizo.
Entonces yo, por medio de visitar y conocer a otras personas, yo siempre empiezo a cuestionar la salvación de otros bueno, a ver si explico, ¿verdad? Yo siempre cuestiono la salvación de los que su testimonio no está de acuerdo con las Escrituras. A ver si puedo explicar esto bien para que tú puedas entender. En 1 Corintios 15, otra vez, 1 al 4, veo en este pasaje, lo que es el Evangelio, 2 veces menciona una cosa. En versículo 3 y versículo 4, el fin del versículo dice, según las Escrituras, según las Escrituras. Me gusta preguntar de otros, tú dices que tú eres un cristiano, ¿cuál es su testimonio? Y me explican, me dicen su testimonio. Y yo estoy escuchando para ver si su testimonio es según las Escrituras. Y si ellos me dicen algo que no está de acuerdo con las Escrituras, yo digo, ¿y qué tal? ¿Qué falta? Porque esto no está de acuerdo con las Escrituras, digo yo. Porque lo que me has dicho no es lo que la Biblia dice. Y a veces la gente me mira, ¿cómo? No, lo que tú me has dicho está muy bonito, que tú estás buscando a Dios. Pero yo no escucho un testimonio que está de acuerdo con las Escrituras. ¿Deseas tú saber lo que la Biblia dice de cómo ser salvo? Esto es como yo hablo con gente. Y cada vez dicen, bueno, claro, ¿qué dice la Biblia? Ok, ahora podemos oír, entender y creer para ser convertido, ¿verdad? ¿Qué dice segundo de Timoteo 3:15? La cosa que trato de decir es que hay muchos que están siguiendo tradición en vez de la Biblia. Y ellos están según su tradición salvo. Pero su tradición no es bíblico. Por esto debemos preguntar su testimonio y después decir, ok, esto no está de acuerdo con la Biblia. Hablamos de la Biblia para ver como la Biblia dice y si son iguales. Los católicos dicen que son salvos. Pregunta, ¿cómo ser salvo tú? Bueno, yo hice tal cosa, y todo que confía en ellos es en sus ritos y en sus obras. ¿Ve que son perdidos? Porque confían en sus obras y no en Cristo. Segundo de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación viene por las Escrituras. Y las Escrituras nos hacen sabio para la salvación. Hablando con católicos, muchas veces yo digo, ¿tú eres salvo? Oh, sí. Y das testimonio y yo digo, miren, esto no es que dice la Biblia. ¿Puedo mostrarle de la Biblia como la Biblia dice que debe ser salvo? Y muchas veces los católicos dicen, no, porque el sacerdote dice que no debemos leer la Biblia, ni debemos entenderlo. Y dice que tú vas a interpretarlo en su manera privada. Y yo digo, mire, un versículo y no más quiero mostrarle. La Biblia misma dice aquí, en tal versículo, que ninguna escritura es de privada interpretación. ¿Ok? ¿Puedo explicarle de la Biblia? No, mi sacerdote dice que no. Ok, pobrecitos. No van a oír el Evangelio para ser salvos. Hasta que crean en lo que Dios dice de la Biblia. Y entonces yo he visto a algunos católicos recibir al Señor y decir, ¡wow! Gracias a Dios, acepté al Señor, ahora sigo a la Biblia y me mintieron en esta iglesia. Y he visto otros perdidos católicos diciendo, yo no quiero nada contigo porque tú piensas que la Biblia es tu papa. No, la Biblia es cómo ser salvo y la Biblia es cómo aceptar al Señor, cómo ser salvo. Mira lo que dice primero de Pedro. Por esto necesitamos la palabra de Dios. Y necesitamos escuchar o oír la palabra de Dios para ser salvo. Primero Pedro 1:23, mire lo que dice. Siendo renacidos o nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. Ser nacido de nuevo es por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios porque sin la palabra de Dios no podemos ser salvos.
Entonces yo quiero cuestionar la salvación de otros. Y si cuestiono, yo quiero decir, ahora vamos a ver a la Biblia cómo ser salvo. La Biblia dice que no somos salvos de la boca o los labios. Sí podemos orar a la misma vez que somos salvos si confiamos en la sangre la misma vez que oramos. Y esto sí ha pasado. Algunos dicen, mire, escuché el Evangelio, Señor, acepto su sangre, por fe acepto, ahora soy salvo, gracias Señor por haberme salvado. Y de corazón creyeron a la misma vez que con la boca oraron. Pero en el otro lado, había muchos que solo oraban sin confiar. Estos no son salvos. Y yo he conocido muchos que dicen, oh Señor, sálvame por favor, oh, no quiero ir al infierno, oh, te pido por favor, sálvame. Quedaban perdidos. Si habían confiado de corazón en la sangre, pueden ser salvos. Bueno, seguro, la gente que cuestiona su salvación son los que no saben si son salvos. Bueno, quizás mejor dicho, los que no tienen seguridad. Seguridad de su salvación. Hay mucha gente que casi no puedo hablar. Hay mucha gente que he conocido que me han dicho, Don Roberto, yo pienso que soy cristiano, pero no sé, no estoy seguro, siempre tengo dudas que si soy salvo o no. Y hablo con tal gente y yo digo, mire, ¿por qué? ¿Por qué hablas así? Según la Biblia, la salvación es como dos cosas. Es como nacer de nuevo y es como ser esposado, o decir, casado. Ok. Yo nunca he conocido a nadie en mi vida que me dijo, Don Roberto, yo no sé si fui nacido o no. Bueno, tú existes, ¿verdad? Sí, ok. Tú habías sido nacido, ¿ok? Porque existes. No, Don Roberto, pienso que yo salí de un huevo, como un pollo. No. Todos que viven saben que fueron nacidos. No hay duda de esto. Y los que son casados, nunca he conocido a un hombre que me confesó, yo no sé si soy casado o no, ni idea. Cuando se casan, ahí están los dos ahí. Recuerdan hasta la fecha porque estaban ahí. La salvación es algo que pasa en nuestra vida que debemos saber. Debemos mirar hacia atrás y decir, yo recuerdo cuando yo fui salvo. Pero cuando uno dice, yo no sé si soy salvo o no, pues tengo dudas. Yo digo, mire, entonces es una posibilidad que ni es salvo. Por esto tienes tal duda. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:12. ¿Cómo habla el apóstol Pablo? Por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído. Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo nunca dijo, y yo dudo si soy salvo o no. Él dijo, yo sé que soy salvo. Mi padre muchas veces dijo, yo sé que soy salvo. Mi padre siempre dijo, la salvación es la salvación de saber. Sabemos que somos salvos. Los que dudan, usualmente, no todo, pero usualmente dudan porque no son salvos. Por esto tienen la duda, porque ni idea tienen. Primero de Juan 5:13 nos enseña que la salvación es algo que debemos saber. Y debemos saber que tenemos vida eterna. Entonces, cuando uno me dice, no sé si soy salvo o no, yo digo, ok, por favor, venga conmigo a la Biblia. Miramos al Evangelio para ver. Y la mayoría de las veces que encuentro a gente así, me dicen esto. Nunca he escuchado esto. Ah, ¿de veras? Bueno, por esto tenía duda. Porque tú hiciste algo con la boca, o usualmente pregunto, ¿y qué es tu testimonio? Bueno, me dijeron hacer la oración del pecador y cada noche antes de dormir lo hice. Cada noche,
¿Por qué? Porque yo no sabía si fui salvo o no. Entonces yo hice cada noche, otra noche. Ajá. Ahora, esto es el Evangelio. ¿Crees tú? Wow, nunca he escuchado esto. Entonces yo sí, confío en la sangre de Cristo. Ok, ¿cuándo fuiste salvo? Y todos me dicen, bueno, nunca he escuchado antes. Y la fe viene por oír por la palabra. Bueno, ahora mismo acepté. Ok. Y ninguno de ellos me dijeron después, y tengo duda. No, se fueron las dudas porque ahora sabían lo que la Biblia dice. Amén. Bueno, hay que ir muy rápido, ¿verdad? Otros, siempre pregunto yo si uno es salvo o no a los que no tienen ni uno, ni siquiera uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? La Biblia dice que cuando uno es salvo, recibe el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, entra adentro de nosotros el Espíritu Santo. Y ahora un cristiano debe empezar a cambiar poco a poco. A veces lleva tiempo, ¿verdad? Pero adentro de un cristiano verdadero es el Espíritu Santo que muestra que son salvos. Y un cristiano que es un cristiano verdadero no va a gustar el pecado, va a sentir mal cuando peca. Y va a tener estos frutos. O mire qué son los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando uno es cristiano, aceptó al Señor, empieza adentro de él una obra y podemos ver más gozo, más paz, más amor, más bondad y cosas así. Pero yo he conocido gente, hasta predicadores, que dicen que son salvos, que no tienen ni aún uno de los 9 escrito aquí. Nada tienen. Son gente horrible. Solo viven para burlar y atacar y devorar y hablar mal de otros y dicen malas palabras. Y yo sé que uno puede ser salvo y ser carnal, pero tal persona por lo menos va a tener 1 o 2 de estos frutos. Pero cuando yo veo a uno que dice que es un cristiano y ni aún uno de los 9 escritos aquí, yo tengo que preguntar y cuestionar, pues, si es salvo o no. Bueno, hasta ahí voy con esto. Bueno, los que atacan o los que son ofendidos. Es el número 4. Otra vez, cuando yo conozco a uno y me dice, yo soy cristiano. Y yo digo, oh, tú eres cristiano, me gusta cuestionarte de su testimonio. Me gustaría pedir que me das tu testimonio. Dígame, ¿cómo eres cristiano? Y si ellos dicen, ¿quién eres tú a preguntar a mí qué es mi testimonio? Oh, estoy ofendido que me preguntas cuál es mi testimonio. Cuando escucho esto yo digo, pienso que tal persona quizá ni es salvo. Porque un cristiano debe amar a Dios y debe querer dar su testimonio. Pero yo he escuchado gente que dicen, pues, se enojan cuando preguntamos si son cristianos o no. Ahora, yo no sé, pero yo tengo que cuestionar. ¿Son salvos de verdad? ¿Así es un cristiano? Cuando uno pregunta, ¿eres tú cristiano? ¡Ay, cállate! Quizás es uno falso converso. Y el último es los que no han entendido completamente. Es decir, los que piensan que puedes perder la salvación, como los carismáticos. Cuando uno dice, yo soy cristiano, pero pienso que puedo perder la salvación.
yo miro a uno y yo tengo que cuestionar, ¿son salvos de verdad ellos? Porque ¿qué están diciendo los que piensan que uno puede perder la salvación? Están pensando ellos que salvación, lo que Él hizo, no es suficiente guardarme salvo. No, yo tengo que hacer algo para apoyar, ayudar a Cristo a salvarme. En su mente ellos tienen este pensamiento que hay una obra que tengo que hacer o no hacer para retener la salvación. Esto es uno que no ha entendido lo que es el Evangelio. El Evangelio es Cristo hizo todo y no hay nada que puedo hacer yo para salvar a mí mismo, ni puedo añadir para tener la salvación. Yo no puedo salvar a mí mismo ni ayudar a Cristo a salvarme. Cristo salva completamente y salvo por toda la eternidad. ¿Qué es la salvación? Primero de Juan. Y cuando uno me dice, yo soy cristiano, pero pienso que puedo perder la salvación, mi pensamiento es, esta persona nunca entendía lo que es el Evangelio, por esto no es salvo. Está mal su doctrina porque no entiende. Está todavía pensando y tengo que ayudar a algo. Tengo que hacer algo de mí mismo para tener esta salvación. Estas es obras. Su Evangelio es fe y obras. Y esto no es fe. Fe en la sangre es fe en lo que Cristo hizo. Y todo es lo que Él hizo. Efesios 1:7 dice que somos lavados, redimidos por la sangre de Cristo. Y tenemos perdón de los pecados. Cristo perdona. Y Cristo es que da la salvación. Mire lo que dice el 1 de Juan 5:11. 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Salvación es vida eterna. ¿Sabes qué es vida eterna? Vida por toda la eternidad. Una vez salvo, siempre salvo. Da Dios vida eterna a los que confían en el Evangelio. Esto significa que no puede perderlo. Porque si podemos perderlo, no era vida eterna y Jesús ahora es un mentiroso. Solo dio vida temporánea. Vida por un poco de tiempo. No, vida eterna significa vida por toda la eternidad. Mire aún más lo que dice el versículo 20. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. ¿Ok? Hay algo que debes entender. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios y da vida eterna. Y entendimos esto cuando somos salvos. Entendimos que la salvación es completamente confiando en lo que Cristo hizo por nosotros. No es lo que hagamos. Si uno está pensando en algo que ellos hacen, ni son salvos. Porque nunca han venido a Cristo a confiar en Él y en su sangre. Están todavía confiando en algo que ellos han hecho. Yo pienso que tales personas ni fueron salvos, ni fueron salvos. Bueno, así está. Predico este mensaje porque he visto muchos que dicen que son cristianos que no son. Mi deseo es que son salvos ellos, que vengan a Cristo. Entonces espero que fue una bendición. Y si tú eres cristiano, bueno, hay que compartir con otros este mensaje. Ahora, si tú no eres cristiano, mi deseo es que vengas y que seas salvo. Que aceptas a Cristo Jesús. Esto es la cosa. ¿Eres tú de verdad salvo o no? Es bíblico cuestionar la salvación. Y yo pregunto que mires a sí mismo, que examinas a ti mismo para ver, ¿soy salvo yo? ¿Confío yo completamente en la sangre de Cristo? ¿O estoy pensando que hay algo que hago o debo hacer para tener la salvación? Bueno, venga a Cristo Jesús. Gracias por ver. Nos vemos el otro domingo.